Doctor, buenas tardes. Todavía faltan algunos compañeros ingresar. ¿A qué hora termina su clase? Tenía que terminar a las 4:40 la práctica de fármaco. Están con el doctor Vargas, pero parece que están en la ronda de preguntas em, salvadoras. Ya, 3 minutos más, ¿ya? Doctor Maldonado, disculpe, ya están entrando, ya acabó la clase de farmacología. Ok, ya, un minuto más y entramos.
Ya, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. ¿Se me escucha bien y se puede ver la pantalla? Sí, doctor, la pantalla sí se puede ver. Ya, listo. Entonces, vamos a empezar. La clase de hoy es sobre la fisiopatología del paciente oncológico. Mucha gente habrá tenido alguna vez algún familiar cercano o algún amigo que ha tenido un, un cáncer, ¿no? Yo me recuerdo que cuando yo vine aquí a Tacna en el año 2000, no había la especialidad de oncología en el hospital, o sea, eran escasos los pacientes que, eh, que tenían cáncer y la mayoría de los pacientes eran derivados a hospital de cuarto nivel, me refiero a Arequipa y algunos a Lima, porque eran escasos los casos. Hoy por hoy, la cantidad de pacientes que tenemos con cáncer se ha incrementado de tal manera que se ha creado en el hospital necesariamente, ¿no?, una unidad de oncología en donde se hace lógicamente el diagnóstico de patologías que presumiblemente son cáncer, ¿no? Si se hace el diagnóstico, se le da tratamiento también, ¿no? Entonces, algo estamos haciendo mal, y tiene que ver con lo que estamos consumiendo, ¿no? Y eso vamos a ver. En la literatura nos dice que, por ejemplo, el cáncer es la segunda causa de muerte en los Estados Unidos. Como ustedes saben, puede haber cáncer de todo. Puede haber cáncer de páncreas, cáncer de piel, cáncer de hueso, ¿no? Los famosos conocidos como cáncer de la sangre, las leucemias, ¿no? Y depende del tipo de cáncer. Algunos que son muy agresivos, que a pesar que se les dé tratamiento, el curso va a continuar. Depende también de la magnitud. Cuando tú diagnosticas un cáncer y está en estadio 1, entonces es probable que puedas ¿no?, vencer a esta enfermedad, ¿no? Y ahí, lógicamente, otros que son diagnosticadas en etapa 3 o 4, en donde ya es imposible hacer nada, ¿no? Entonces, hay algunos cánceres, lógicamente, considerados en cierto punto que se curan, lógicamente, dependiendo del estadio. Ejemplo, el linfoma de Hodgkin, el CA testicular, el osteosarcoma, ¿no?, la leucemia linfocítica aguda, etcétera. Pero hay otros que tienen un pronóstico sombrío, por ejemplo, el CA de pulmón. Esta tabla nos ayuda en ver que, por ejemplo, tenemos en la parte de arriba la frecuencia de cáncer en hombres y en mujeres. Lógicamente, es bien conocido, las mujeres, uno de los principales, el CCA de mama, puede ser también el de útero, y los varones, lógicamente, la próstata. Pero esto quiere decir que algo estamos haciendo mal, porque, por ejemplo, la mortalidad en ambos sexos, varones y mujeres, el mayor porcentaje es por cáncer de pulmón. Y eso se ha dado y se ha estudiado en que las mujeres lo han igualado, y está en primer lugar, debido al hábito de fumar que han adquirido las mujeres. Después tienes el cáncer de próstata en el varón, la mujer el de mama como en segundo lugar, y después el colon y el recto están en tercero, ¿no? Y así sucesivamente ustedes pueden evidenciar. Entonces, el cáncer es un trastorno de crecimiento y de diferenciación celular. Hay una alteración en estas dos fases que normalmente se da en las células. Es por eso que neoplasia, que significa crecimiento nuevo. Entonces, en el cáncer existe un crecimiento discoordinado, ¿no?, y totalmente autónomo, ¿no? Este crecimiento autónomo no tiene ya reguladores normales y sigue creciendo, a diferencia del crecimiento que se da en la hipertrofia y en la hiperplasia, en donde el crecimiento es ordenado y tiene un límite, ¿no?
dice hasta aquí nomás vamos a aumentar la producción de las células. Entonces, las neoplasias tienden a aumentar de tamaño y seguir creciendo, ¿no? Aunque después haya desaparecido el estímulo que inició o que indujo este crecimiento, ¿no? Celular. Aquí tenemos que conocer algunos temas, por ejemplo, el tema de reparación y renovación de tejido normal, ¿no? Ustedes saben que el tejido de los adultos, la población celular, está determinada por una tasa de proliferación y diferenciación. Entonces, este término de proliferación o división celular es un proceso por el cual se reemplaza las células viejas por células nuevas, y la diferenciación es el proceso de especialización mediante el cual las células nuevas adquieren la estructura y función de las células a que reemplazan, ¿no? Hay que conocer el otro término también de apoptosis, que es una muerte celular programada, y eso se da en células que tienen diferentes características, unas que han cumplido ya su ciclo, están viejas, ya no cumplen la función fisiológica en el cuerpo, entonces son eliminadas, ¿no? Y otras en donde, por ejemplo, tienen alguna alteración en su ADN y, lógicamente, por medio de la apoptosis, una muerte celular programada, son eliminadas del organismo. Ustedes ya lo vieron también en fisiología, y es importante que nosotros tengamos en cuenta el ciclo celular. El ciclo celular es el intervalo que se da entre la división, la reproducción, de la formación de información genética, ¿no? Que se da en las células. Ciclo celular tiene varias fases, ¿no? Tiene, por ejemplo, la fase GAP1, la posmitótica, la GAP2, la de síntesis, la GAP2, premitótica, la de mitosis, ¿no? La GAP1 se caracteriza porque esta fase no hay síntesis del ácido desoxirribonucleico. Esta fase se caracteriza porque hay producción o creación de proteínas ARN y crecimiento celular. La fase de síntesis, el ADN se va a producir en cantidades normales y va a haber dos conjuntos de cromosomas, ¿no? Ya dispuestos para que en la mitosis sean divididos. Después tienes la GAP2, que al igual que la GAP1 no hay síntesis de ADN, más bien se prepara, ¿no? Para la síntesis de ARN y la preparación para la división mitótica, la cual se da en esta fase, ¿no? Entonces, una vez que hay la división celular, la célula va a adquirir tres caminos. Un camino, por ejemplo, como en el caso de las células gastrointestinales o de la piel, ¿no? Van a continuar nuevamente el ciclo celular. Sabemos que las células gastrointestinales de la piel se escaman y rápidamente tienen que ser reemplazadas. O sea, toda su vida van a entrar y salir, van a estar siempre dividiéndose y entrando al ciclo celular, ¿no? Las otras, por ejemplo, ahí como las neuronas, estas son células que son bien diferenciadas y van a permanecer sin capacidad de entrar nuevamente al ciclo celular, ¿no? Y las terceras que van a estar en la fase 0, de fase latente o de reposo, listas a que en cualquier momento, de acuerdo a cualquier estímulo, van a entrar nuevamente al ciclo celular. Tal es el caso, por ejemplo, de los hepatocitos. La duración del ciclo de celular puede durar de 8 horas en algún tipo de células hasta un año en otras, ¿no? Y más que todo, la duración del ciclo celular se va a deber al tiempo de la fase posmitótica o GAP1 y la fase latente, ¿no? Ya que las otras fases, por ejemplo, la de síntesis, tiene una duración aproximada de 10 a 20 horas, la fase premitótica de 2 a 10 horas y la mitótica de 0.5 a 1 hora. Vamos a hablar un poquito de proliferación celular, y si ya ustedes deben asumir que la proliferación celular es un proceso por el cual las células se dividen, o sea, se reproducen, ¿no?
esta proliferación del tejido normal, la cantidad de células activas, ¿no? Es igual a las células envejecidas. O sea, si se mueren 100 células de la epidermis, tienen que ser reemplazadas por otras 100. No puede, tiene que haber siempre un equilibrio. No puede haber que se mueren 100 células de la epidermis y se reemplazan 200 o 300. Ahí sería ya una proliferación no desorganizada, ¿de acuerdo? El otro es la diferenciación celular, que es el proceso por el cual las células se transforman en células diferentes, adultas y especializadas, ¿no? Cuanto mayor, esto es muy importante, cuando mayor sea el grado de especialización, mayor es la posibilidad de perder la capacidad de división, como las neuronas. Son células bien especializadas y perdieron la capacidad de entrar al ciclo celular, o sea, ya no se pueden dividir, ¿de acuerdo? Muy por el contrario, las células madres permanecen en etapa de indiferenciación. Toda la vida van a estar en esa etapa, o sea, van a estar listas a que en cualquier momento, bajo cualquier estímulo, van a entrar nuevamente al ciclo celular. Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, acá tenemos esquematizada una célula madre indiferenciada. En esta etapa de indiferenciación se estimula para que se produzca, para que ingresen al ciclo celular y generen dos células progenitoras. Tenemos dos células progenitoras, una que va a quedar allí y la otra que va a seguir dividiéndose. Esta célula progenitora va a dar lugar a otras células hijas y así van a seguir dividiéndose, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito de terminología, por ejemplo. ¿Qué es un tumor? El tumor es el aumento de volumen de un tejido, ¿no? Y muchos han tenido, por ejemplo, los varones que alguna vez han jugado fútbol o alguna persona que se haya y le han pateado ha tenido un aumento de volumen, ¿no? Por el golpe que recibió la pierna o alguna vez alguien se cayó y tuvo una edema a nivel del cuero cabelludo, con un hematoma es una tumoración también, un ganglio que a veces sale cuando tenemos procesos respiratorios, ¿no? Salen en el cuello, entonces también ese ganglio es una tumoración. Entonces, no podemos decir si esa tumoración es benigna o es maligna. Lo único que nos hace la diferencia en que esta tumoración, y ya debe quedar en claro, debe tratarse siempre como maligna en el sentido que se debe hacer todos los estudios necesarios para saber si esta tumoración es maligna, ¿no? Porque si es benigna y no la diagnosticas, no va a pasar absolutamente nada. Si es maligna, la dejas pasar y asumes como que es benigna, estás perdiendo tiempo porque el cáncer sigue avanzando, ¿de acuerdo? Entonces, las tumoraciones son así. Entonces, hay tumores, por ejemplo, benignos y que independientemente del tejido donde se originan, se les agrega el sufijo oma, por ejemplo, adenoma, osteoma. Y los malignos también el sufijo carcinoma si se trata de un epitelio glandular o sarcoma si se trata de un tejido mesenquimatoso. Entonces, el ejemplo que ustedes deben saber y cómo se debe evaluar es la acumulación grasa, que mucha gente ha tenido una acumulación de 2 centímetros que está en el tejido celular subcutáneo y vas al médico y dices, sí, es un lipoma, sí, es un lipoma porque es una tumoración del tejido adiposo. Lipoma se asume, pero lo ideal es que este lipoma se haga la exéresis, ¿no? O sea, se saque y se manda al patólogo y el patólogo sí te va a decir, efectivamente es un lipoma. No, es un liposarcoma, es un tumor del tejido adiposo maligno. Igual también cuando es de cartílago es benigno condroma o condrosarcoma cuando es maligno. Del hueso lo mismo, osteoma benigno, osteosarcoma maligno, ¿no? Igual tenemos de los vasos, por ejemplo, ¿no? Cuando son benignos, hemangioma, hemangiosarcoma cuando son malignos. De los linfáticos, linfangioma, cuando la tumoración a ese nivel es benigna, el linfangiosarcoma cuando es maligno. ¿De acuerdo? Entonces, el tumor maligno y benigno se diferencian
y tienen algunas características. Por ejemplo, el tumor benigno se caracteriza porque tiene células bien diferenciadas, ¿no? Se agrupan en una masa única, el crecimiento es lento, ¿no? Y algunas veces se autolimita, ¿no? Es bien localizado porque está dentro de una capa fibrosa. Eso evita de que haga metástasis, se puede decir así, pero está bien encapsulado y no provoca la muerte, pues, lógicamente, porque no infiltra otros órganos u otros tejidos. Sin embargo, el tumor maligno se caracteriza porque está formado por células menos diferenciadas, ¿no? Se desprende e ingresa a la sangre, ingresa a los vasos linfáticos, ¿no? También al tejido y da metástasis, ¿no? Es de crecimiento rápido y provoca la muerte. Si hacemos una comparación, ¿no? Entre tumor benigno y tumor maligno, ¿no? Vemos que, por ejemplo, el benigno se caracteriza porque tiene células bien diferenciadas y el maligno dice células indiferenciadas, ¿no? ¿No? Con anaplasia o una estructura típica de aspecto distinto. La velocidad, lógicamente, el benigno lento, el maligno muy rápido, el modo de crecimiento, ¿no? Dice, crece el benigno por expansión sin invadir los tejidos circundantes porque está encapsulado, hemos dicho, mientras que el maligno, ¿no? Tiene prolongaciones, infiltra el tejido circundante y también da metástasis sanguínea y linfática, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar del NM, que ustedes ya deben decir, y cuando entran a la clínica, mucha gente que entra al hospital y dice, no sabe que tiene cáncer, ¿no? Los familiares tienen cáncer, sabe que tienen cáncer, pero el paciente no. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que puede entrar en la depresión y un paciente con depresión, con cáncer, ¿no? El sistema inmunológico disminuye mucho más. Entonces, en el momento de la visita, nosotros no podemos hacer daño. Y se presenta paciente, por ejemplo, con antecedente de NM o proceso neoproliferativo. Entonces, NM significa neoplasia maligna, ¿no? ¿Qué dice carita? Como ustedes dicen, es una tumoración que crece rápido, que da metástasis a distancia. Esta NM tiene un crecimiento pero tan rápido que a veces le gana a la producción o a la formación de vasos, porque ese tumor necesita vasos, entonces para irrigar, de tal manera que crece tan rápido y los vasos no van al mismo nivel y van a producir una necrosis, y eso sucede a veces en el abdomen. Tienen una tumoración en el abdomen que va creciendo, creciendo, sabemos que el abdomen es una caja de Pandora, entonces, de tal manera que los vasos no crecen a la misma velocidad que el tejido y se necrosa. Y cuando se necrosa, lógicamente va a botar secreciones a la cavidad peritoneal, ¿no? Por la lisis del tejido y va a tener una peritonitis. Ese paciente ingresa con signo de peritonitis, abren y lo que va a encontrar es una tumoración necrosada. Lógicamente, el cirujano va a saber, sí, pues tiene características de neoplasia. Lo ideal es en ese momento llamar al cirujano oncólogo para ver qué se hacen. A veces lo único que hacen es cerrar, nada más sacar una muestra para el patólogo y cerrar, ¿no? Y ver el tipo de célula primaria o que está ahí en ese tumor, ¿no? Porque puede ser que sea primario o secundario, no se sabe. Y programar una cirugía por el cirujano oncólogo para ver si es que hay algunos otros órganos comprometidos y sacarlos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la anaplasia es un término que ustedes deben conocer y cuando escuchamos de anaplasia significa que hay una falta de diferenciación celular del tejido canceroso. O sea, cuanto mayor es este parecido entre células malignas y las normales, menor es su malignidad. Así los tumores grado 1 son neoplasias bien diferenciadas y el grado 4 son mal diferenciadas, es decir, con una anaplasia marcada, ¿no? También es importante conocer de que
En la división celular, las células madres, lógicamente, se va a dividir en dos células parenterales y así sucesivamente van a dar a las células hijas. Pero se ha demostrado que mientras más alta sea la mutación, ¿no?, celular, las células van a ser más, las células van a ser más diferentes a las células madres, ¿no? ¿De acuerdo? Van a ser menos diferenciadas, ¿no? Son diferentes, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, acá se ha dado la mutación alta y estas células no tienen el mismo color que estas células parenterales, son amarillas, ¿no? Y son cuadradas. A diferencia que si la mutación es más abajo, ¿no? Al menos estas células son bien diferenciadas, ¿no? De escaso potencial maligno porque son del mismo color, tal vez un poquito más claro y son redondas, ¿de acuerdo? Entonces, para que tengan ustedes un concepto ya de diferenciado e indiferenciado, me permití hacer este esquema en donde tienes, por ejemplo, una célula madre, aquí, una célula madre que puede ser un hepatocito, ¿no?, que está produciendo la diferenciación, y vas a ver que aquí esta célula de hepatocito cuadrada va a ser ya rectangular, ¿no?, y va a adquirir una coloración casi verdosa, más tenue, ¿no?, el color. Entonces es una célula bien diferenciada, porque se parece mucho a la célula madre. Mientras por el otro lado se está también produciendo la división, y va a dar lugar a estas células que son totalmente diferentes al hepatocito, en su color y en su forma. Entonces, estas células son mal diferenciadas. Entonces, si estas células no se parecen al hepatocito, son mal diferenciadas, quiere decir que tienen un alto potencial de ser bien malignos a comparación de las células bien diferenciadas que se parecen al hepatocito, que son benignas. Acá hay un error, benignas, ¿ya? Benignas, ¿de acuerdo? Benignos. Acá hay un error. Vamos a corregirlo mejor de una vez. Más maligno, menos maligno, ¿no? Lógicamente, está bien. Más maligno, menos está bien. O es benigno, si se puede decir entre comillas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Se entendió esta parte, por favor, jóvenes? ¿Me escuchan, Sí, jóvenes? doctor. ¿Se entendió? Sí, Vuelvo a doctor. Sí, decir. Sí, Ya, ya. Entonces, si se entendió, sigamos. Entonces ya saben que una célula bien diferenciada es menos maligna. Y una mal diferenciada que no se parece a la célula madre, es potencialmente mucho más maligna, ¿de acuerdo? Y aquí, para que ustedes entiendan, normalmente este es una vista de un endoscopio cuando entran, ¿no? Y se ve, por ejemplo, el esófago. Esta parte que ustedes ven rosadito es la parte normal del esófago. Entonces, el esófago, ¿qué quiere decir? Que tiene un epitelio escamoso poliestratificado, plano, ¿no? Y vamos a ver que a medida que va avanzando, normalmente va a llegar el esfínter esofágico inferior y cambia a estómago. Y el estómago sí va a tener un epitelio cilíndrico, ¿no?, con glándulas. Entonces, muchas veces cuando entra el gastroenterólogo y va a ver esta imagen, ¿no?, que cambia de color, ¿no? ¿No? Saca una muestra y lo manda al patólogo. Y el patólogo que va a encontrar células displásicas o ya carcinoma, o células displásicas, o sea, células del estómago aquí, en el esófago, ¿no? Entonces, esto es conocido como el esófago de Barrett, que es una lesión premaligna, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, son totalmente diferentes, se han dado cuenta, ¿no? Aquí las células en el esófago es poliestratificado y acá es simple, son totalmente diferentes, ¿no? Ahora, ustedes ya saben que el cáncer o la neoplasia maligna va a tener metástasis, ¿no? Entonces, esta metástasis, esta invasión, puede ser por extensión directa, la siembra de células cancerosas en cavidades corporales, ¿no? O puede ser por diseminación metastásica por vía hematógena y linfática.
Entonces, la siembra se da después de que el NM invade estas cavidades y elimina las células en su interior. ¿No? Por ejemplo, siembra de la cavidad peritoneal por el enema de ovario. Hay mucha gente, mujeres que van al consultorio y tienen un abdomen grande, batracial, y uno dice, tiene ascitis, y lógicamente tiene ascitis, ¿no? Entonces, tú le haces el estudio de ecografía, el líquido abundante, ¿no? Y a veces es imposible ubicar la tumoración. Entonces, le haces la paracentesis, sacas el líquido, y ese líquido lo mandas al laboratorio y vas a darte cuenta de que vas a ver células de ovario. O sea que por extensión, por contigüidad, ¿no? Ha llegado a la metástasis a invadir la cavidad peritoneal. ¿De acuerdo? Entonces, allí vemos que, de acuerdo a las características de la lesión, puedes saber qué tipo de tumores, ¿no? ¿De acuerdo? Tú puedes encontrar una tumoración en el esófago, en el hígado, y no sabes si es que es primaria de hígado o no. No sabes que es primaria, si es primaria de hígado o no. Habla. Ya, chao. Entonces, la única forma de saber si es primaria de hígado es biopsiar este tumor de hígado, y si sale que hay células hepáticas, ¿no? Que están transformadas, es de hígado. Pero a veces vas a encontrar células de colon, ¿no? El colon aquí, entonces, quiere decir que esa tumoración hepática es metástasis sea de colon, o pues lo mismo también de pulmón, ¿no? O de cerebro, ¿no? Entonces, recuerden que la mayoría de las, la mayoría de los neoplasias del abdomen, ¿no? Nos referimos a páncreas, a vaso, intestino delgado, grueso, ¿no? Van a desaguar a nivel de la vena porta, ¿no? La vena porta entra al hígado, de ahí, lógicamente, va a llegar a pulmón y cerebro, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, la invasión y la metástasis puede ser también por vía linfática y por vía hemática, ¿no? Si es linfática, es típica de los carcinomas, y cuando es hemática, típica de los sarcomas. En la diseminación linfática, primero las células malignas van a llegar a los ganglios linfáticos y luego al sistema circulatorio, dado que los linfáticos desembocan en el sistema venoso, como ustedes pueden apreciar aquí, a nivel del triángulo venoso, en donde lógicamente hay una unión de la vena subclavia y la yugular interna. Mientras que la diseminación hemática, lógicamente, va a seguir el trayecto sanguíneo que anteriormente relaté. Por ejemplo, en el caso del sea de colon, sea de páncreas, van a ir de frente a la porta y van a hacer la diseminación. Como ya les dije, por ejemplo, acá dice en el NM gástrico, gastrointestinal de órganos que están dentro del sistema, el vaso y el páncreas, por ejemplo, antes de ingresar a la circulación general, estas se dirigen hacia el hígado a través de la vena porta. Es por ello que el hígado alberga metástasis de todas estas zonas. Lo que quiere decir que cuando tú encuentras una tumoración en hígado, puede ser que sea una metástasis de páncreas, o sea de colon, sea de recto, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. Entonces, el crecimiento que se da a nivel de las neoplasias malignas se caracteriza porque la velocidad, ¿no? Depende de muchos factores. Entre estos, los más importantes, depende de la cantidad de células en división activa o que pasan al ciclo celular. También dependen de la duración del ciclo celular. Mientras más rápido se dividen, lógicamente ese tumor va a crecer más rápido, ¿no? Y también del equilibrio entre las células que se pierden y las neoformadas. Normalmente se dice que cuando un tumor tiene 1 centímetro, ¿no? Es decir,
30 duplicaciones, que equivale más o menos a 10 a la 9 células, o sea, 1000 millones, una tumoración se puede detectar, 1 centímetro, ¿no? Entonces, eso pasa, por ejemplo, con las mujeres, ¿no? Cuando se hacen el examen de mama y pueden encontrar una tumoración que es percibible con los dedos de la mano. Entonces, y puede hacerse el estudio ahí rápido, ¿no? Pero si ya el tumor ya tiene 30 duplicaciones, ¿no? Entonces ahí ya provoca la muerte. Y tú ves este esquema, cuando tiene, por ejemplo, 35 duplicaciones, perdón, tiene 30 duplicaciones, o sea, más o menos va a tener 1 centímetro, este tumor de 1 centímetro va a tener 10 a las 9 células. Aquí es importante hacer todos los estudios, si se puede antes, mejor. Pero imagínate, cuando ya tiene 35 divisiones, el tumor va a ser de 4 centímetros. Entonces ya ahí el paciente ya ha dado metástasis a todos los órganos y el pronóstico lógicamente es sombrío. Si vamos a hablar en cuanto a la etiología del cáncer, aún no se sabe muy bien, ¿no? Pero se le atribuye que hay una causa de origen molecular, ¿no? Y otro de origen externo. Si hablamos de la primera, lógicamente tiene que ver con bastantes factores que están en el interior de las células, y el de origen externo se desarrolla, ¿no?, por diversos factores en donde tenemos que ver, ¿no?, características, por ejemplo, del medio ambiente, de herencia y de la edad, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las bases moleculares del cáncer, se cree que el cáncer se da por lesiones y mutaciones genéticas, es decir, hay una oncogénesis, ¿no? Y una alteración fisiológica que transforma la célula normal en una célula cancerosa. Cuando hay un crecimiento celular normal, sucede que este crecimiento está controlado por unos tipos de genes, ¿no? Por ejemplo, los proto-oncogenes, ¿no?, que son promotores del crecimiento y los, ¿no?, van a estimular a que siga creciendo. Y los anti-oncogenes que van a suprimir este crecimiento. Entonces, lo que quiere decir que en condiciones normales el crecimiento de las células, ¿no?, se controla por factores genéticos. Y las células pueden ser malignas, las células malignas son eliminadas por genes supresores tumorales. La oncogénesis es un proceso genético por el cual las células normales se transforman en malignas. Esto se relaciona con mutaciones de los genes reguladores y del crecimiento. Entonces, el crecimiento y la replicación celular está controlada por oncogenes, ¿no? Ya sabemos, y hablamos sobre los proto-oncogenes que promueven el crecimiento. Hay genes supresores tumorales, hay genes que controlan la muerte celular programada o la apoptosis, y hay genes que regulan la reparación del ADN. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos una célula normal que es supuestamente agredida por diferentes agentes oncogénicos y van a hacer que se altere su ADN. Entonces, cuando se altera el ADN, va a entrar aquí los genes reparadores del ADN. Si logran reparar, esta célula queda en lo normal. Si no, si falla la reparación, va a seguir su camino y se va a activar los oncogenes promotores de crecimiento, es decir, va a crecer rápidamente, esta célula se va a dividir, ¿no? Se va a desactivar por otra parte los genes supresores del tumor, o sea, no hay esos genes que van a evitar que siga creciendo. Y lógicamente, las alteraciones de los genes que controlan también la apoptosis no van a estar, o sea, esas células malignas que deben tener una muerte programada por alteración del ADN, no van a morir porque no hay apoptosis, ¿no? Entonces va a haber una diferenciación y crecimiento celular no regulados, ¿no?, incontenibles, y va a generarse la neoplasia. En cuanto a los factores del huésped y ambientales, también ha habido bastantes estudios, ¿no? Y se ha llegado, por ejemplo, a varias definiciones que han quedado bien claras en cuanto
así la herencia no tiene que ver con el cáncer. Y sí se ha demostrado, por ejemplo, el caso más es el cáncer de mama. Se ha demostrado que un familiar, es decir, una persona que tenga un familiar con cáncer, mujer, lógicamente, mama, tiene 10% de hacer lo mismo. Si tiene dos familiares, 15, si tiene tres, 30%. Y si es una mujer de 65 años, ¿no? Que tiene un familiar que haya tenido cáncer de mama, tiene 50% de hacer, ¿no? Sea de mama. Es por eso que es muy importante a las mujeres, ¿no? De que pregunten si hay algún familiar que haya tenido cáncer de mama. ¿Por qué? Porque en muchas familias tienden a ocultar eso, ¿no? Entonces, y no sabemos si la tía, si la abuela ha tenido cáncer de mama. Y esto le cuento porque, por ejemplo, yo conozco el caso de una hermana que hace 10 años tuvo cáncer de mama. Entonces, parece que no le dijeron nada a las hermanas, de tal manera que después de 15 años visito a esta familia y me entero que una de las hermanas se había muerto de cáncer de mama y la otra está en tratamiento, ¿no? Entonces, mira, 3 hermanas con cáncer de mama. Y eso se demuestra que el cáncer de mama sí tiene factores hereditarios. El otro es, por ejemplo, está lo relacionado al oncogen BCA1 y BCA2, ¿no? Que normalmente son oncogenes supresores del tumor, pero cuando este oncogen BCA1 y BCA2 están mutados, no van a tener esta capacidad de suprimir, ¿no? Entonces, y van a tener, por ejemplo, van a ser susceptibles cuando están mutados de tener, en el caso de la mujer sea de mama y en el caso de la sea de próstata. Eso creo que hubo una artista de cine que detectaron estos genes de BCA1, BCA2 que estaban mutados y lo que se hizo es una mastectomía porque tenía unas mamas voluminosas y por lo tanto presa fácil de hacer, ¿no? Con estos oncogenes mutados, cáncer de mama. Entonces, si tienes una mujer con BCA2 mutado, tienes el riesgo de tener 10 al 20% de cáncer de ovario. Si tienes BCA1 mutado, tienes el riesgo de 40 a 60% de tener cáncer de ovario. Las hormonas tienen que ver con el cáncer, lógicamente que sí, no necesariamente con dar el primer gatillazo, sino que si ya está ahí el cáncer, ¿no? Vas a exacerbar, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres que están en edad fértil, ¿no? En algún momento van a llegar al climaterio, o sea, a la menopausia, esos ovarios van a dejar de funcionar y van a tener, ¿no? La sintomatología del climaterio, lógicamente. Estado de ánimo rápido, cambiante, bochornos, dolor de cabeza. Entonces, ¿por qué? Porque no hay esos ovarios dejaron de funcionar y hay deficiencia de hormonas femeninas. Entonces, acuden al médico a veces para terapia de reemplazo hormonal. Entonces, lo que se hace es, primero, hacer un chequeo ginecológico, ¿no? Con imágenes ecográficas también de mama para ver si es que no hay una tumoración en mama en ovario, ¿no? Y así recién se le da el tratamiento de reemplazo hormonal. ¿Por qué? Porque si tú le das a ciegas y esta paciente tiene un pequeño tumor que recién está iniciándose en ovario o mama, vas a exacerbar, ¿no? Vas a exacerbar esto. De igual modo sucede también con el cáncer de testículo y de próstata. Bueno, también se ha llegado a la conclusión de que el sistema inmunológico tiene que ver con el cáncer, ¿no? El sistema inmunológico es un vigilante, supuestamente, de todo este sistema y juega un papel muy importante en la protección contra el desarrollo de tumores. Esta es una teoría de Ehrlich que se dio en 1909 y que se comprobó, ¿no? Y esto se asoció, por ejemplo, a alteraciones del sistema inmunológico, ¿no? Con cáncer, por ejemplo. El que es más conocido es, por ejemplo, la alteración del sistema inmunológico en los pacientes que tienen edad avanzada. El sistema inmunológico está disminuido, ¿no?
No tanto como, por ejemplo, en el SIDA, en donde se ha comprobado que esto tiene bastante correlación con un cáncer como es el sarcoma de Kaposi. Entonces, las células tumorales tienen factores moleculares, tienen antígenos tumorales que pueden ser reconocidas de manera específica por células T inmunes o anticuerpos. Casi todos los componentes del sistema inmune tienen la capacidad para erradicar a las células neoplásticas. Así, por ejemplo, los linfocitos T, los linfocitos B, los macrófagos, etc. Entonces, el hallazgo de anticuerpos antitumorales en suero de personas con cáncer sustenta que los linfocitos, lógicamente, que forman parte del sistema inmunológico, han tenido que ver con ello. También hay unos agentes químicos que guardan relación con el tipo de cáncer. Por ejemplo, el cáncer de escroto, que está bien relacionado con de los desolinadores o gente que está con exposición al hollín. Ustedes ya saben, ya cáncer de pulmón con gente que ha fumado, ¿no? Cigarrillo, y eso depende, ¿no? Depende de las personas. Hay mucha gente que ha fumado bastante cigarrillo, una cajetilla por día y no tiene cáncer de pulmón. Hay otros que se fuma, por ejemplo, 5, y sí, hemos dicho que de pulmón, de nariz, que tienen cáncer. Entonces, tenemos enfermos, no enfermedades, ¿de acuerdo? El masticar tabaco también guarda relación con sea de esófago o de boca. Hay algunos productos de la dieta que nosotros seguimos consumiendo y que son cancerígenas. Por ejemplo, la aflatoxina que se encuentra en el moho de las nueces que están mal conservadas son cancerígenas. Hay algunos hidrocarburos aromáticos policíclicos, ¿no? Que son despedidos, son encontrados en la grasa de las carnes cuando son asadas a carbón, las famosas parrilladas que nosotros comemos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas grasas. O también se encuentran en las carnes ahumadas, ¿no? La nitrosamina, ¿no? También está presente en carnes ahumadas o curadas con sal o vinagre, también son cancerígenas, ¿no? La ingesta elevada de carnes rojas también, pobres en fibra, es una condición, ¿no? Que nos lleva a tener predisposición al cáncer. Es por eso que siempre es recomendable, si uno come carnes rojas, no debe ser todos los días, y si lo hace, siempre debe ir acompañada de verduras, ¿de acuerdo? Este es otro cuadrito en donde también más o menos dice lo anterior, pero acá quería recalcar este cloruro de vinilo. El cloruro de vinilo es un agente cancerígeno que está presente en bastantes dispositivos de plástico, ¿no? Mucha gente, ustedes han visto que tiene estas botellitas de agua, agua de cielo y no sé qué cosas, jugos, Gatorade, Powerade. Mucha gente, hoy por hoy, estamos consumiendo en plástico. Y se ha encontrado que este agente, ¿no? El cloruro de vinilo es cancerígeno. Entonces, hay algunas botellas que tienen, si tú le ves este triangulito con un número, y tú date cuenta, ahí en las botellas tienen un número. Si tienen el número 1, 2, 4 y 5, no hay problema, no son recomendables para el consumo humano. O sea, todos los alimentos que estén aquí, no va a haber problemas con el cáncer. Sin embargo, si tienen el número 3, 6 y 7, sí son potencialmente cancerígenos. Y si no los tienen, lógicamente, ni siquiera ha pasado, no la prueba, ni siquiera han podido saber si es que es 1, 2, 3, entonces peor. Entonces, lo que tenemos que hacer es verificar, ¿no? Verificar. Por ejemplo, si el agua cielo trae número 1, ¿no? Si por ejemplo, si los Powerade tienen también 1, 4, 5, 2, también. Entonces, mnemotécnicamente, lo único que te tienes que recordar es un cuarto para la una. ¿Cuánto es un cuarto para la una? Que equivale a 12:45, ¿no? Que 12:45, que son los tipos de botellas de plástico que nosotros podemos consumir. Y como decía inicialmente, el cáncer últimamente se ha incrementado y tenemos que ver mucho con la tecnología. Nosotros consumimos mucho delivery, ¿no? Nos traen en un tupper, ese tupper a veces lo metemos al microondas y ahí, ¿no? Es donde debe haber algún tipo de partículas que son cancerígenas, ¿no?
tomamos todo en plástico en vez de consumir en vidrio. Entonces, este es un tema para que se siga estudiando. También las radiaciones tienen que ver, lógicamente, hay lugares, por ejemplo, como en Arequipa, en donde la radiación solar, ¿no?, hace que haya gente que tenga bastante cáncer de piel, ¿no? Muy aparte, por ejemplo, de las personas que han vivido en Chernobyl o en las islas donde cayó la bomba atómica, en donde tienen bastante, he encontrado bastante los sobrevivientes, bastante cáncer de piel, leucemias, etcétera, ¿no? Entonces, depende eso mucho de la dosis de la radiación, ¿no? Si son muy altas, lógicamente vas a tener bastante daño, ¿no? Hay algunos también virus que son denominados virus oncogénicos, ¿no? Que dice que se puede pueden producir o estimular la producción del cáncer. ¿Por qué? Porque los virus tienen ADN o ARN que va a entrar a la célula, ¿no? Va a agarrar todo supuestamente su equipo y va a replicar su ADN o su ARN, y ahí en esa replicación del ARN va a tener va a gatillar, si se puede decir así, a que esta célula normal comience a multiplicarse, ¿no? Y ser diferente a la célula madre para hacer un cáncer, ¿no? Los más conocidos, por ejemplo, son el virus de Epstein-Barr, ¿no?, que está relacionado con el linfoma de Burkitt, el cáncer nasofaringeo, linfoma de células B, ¿no?, en pacientes lógicamente con SIDA, ¿no?, y en algunos casos con linfoma de Hodgkin. La hepatitis, ¿no? La hepatitis B, hoy por hoy, ya saben, ¿no?, que la hepatitis B se transmite por vía transfusión sanguínea o transmisión sexual. Entonces, el paciente que va a tener primero una hepatitis, después una cirrosis y después cáncer, ¿no? Es bien conocido ese. También otro es el herpes virus tipo 8, que está relacionado con el sarcoma de Kaposi en los pacientes que tienen SIDA. Y hoy por hoy se ha agregado, por ejemplo, el virus papiloma humano, el 1247, que es responsable del papiloma escamoso benigno, más conocido como la verruga, y el 17 y 18, que causan carcinoma espinocelular del cuello uterino y región perineal. En cuanto a las manifestaciones clínicas que ustedes deben saber, ¿no? El cáncer altera, lógicamente, la integridad de la célula. A medida que crece, va a producir muchos efectos. Va a comprimir vasos, va a erosionar vasos sanguíneos, ¿no? Y van a dar, por ejemplo, sangrados. Para que se tengan presente, por ejemplo, hay pacientes que consultan por baja de peso, palidez de piel y mucosa, o sea, tiene anemia, ¿no? Y lo que probablemente sea una úlcera, y si te dicen tengo úlcera, tener una úlcera, entonces le pides un test de benzidina en heces y vas a ver que está positivo. Entonces, ese es el foco por el cual está perdiendo sangre, porque lógicamente antes has tenido que averiguar si ha tenido sangrado nasal, que se llama epístasis, si ha tenido hemoptisis, o sea, sangrado por la boca que venga del sistema respiratorio, hematemesis, nunca ha tenido. Entonces se ha erosionado un vaso, y esas son las causas o signos por el cual acuden a tu consultorio, ¿no? ¿De acuerdo? También, parte de la clínica es la caquexia neoplasia, ¿no? Hay bastantes cánceres que se asocian a esta caquexia, o sea, va a haber una reducción de peso brutal, ¿no? Va a perder la grasa, el tejido celular, muscular va a estar totalmente disminuido, y a esta caquexia se va a acompañar la anorexia, ¿no?, que va a llevar a una desnutrición y la anemia, ¿no? A menudo se conoce esto como el síndrome de anorexia caquexia neoplásica. Lógicamente que cuando tienes esto, el pronóstico es muy malo, lógicamente. ¿Por qué? Porque hay una disminución de peso, hay anorexia, no come, si no come no va a entrar a ingerir proteínas. ¿Para qué? Para formación de células del sistema inmunológico, para formación de las inmunoglobulinas, parte del sistema inmunológico, y el pronóstico es malo,
¿no? Generalmente, este síndrome de caquexia neoplásica se da en tumores sólidos, ¿no? No se da en los cánceres de mama, ¿no? ¿De acuerdo? También es importante que nosotros tengamos el concepto de qué es un síndrome paraneoplásico, ¿no? El síndrome paraneoplásico se llama así cuando hay una serie de manifestaciones alejadas al tumor primario. Esto debido a que hay hormonas que se producen en las células neoplásicas, pero que van a dar manifestaciones en diferentes órganos, que no son lógicamente los principales. Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, en los tumores de células pequeñas de pulmón, ¿no? Se va a producir la liberación de la hormona adenocorticotrofina ACTH, que va a producir un Cushing. Entonces el paciente va a ir con clínica de Cushing, vas a hacer todos los estudios y al final te vas a dar cuenta que es un cáncer de células pequeñas de pulmón. O, por ejemplo, lo que ayer hemos visto, por ejemplo, la trombosis venosa, ¿no? Va porque el miembro inferior se ha edematizado y, lógicamente, ¿qué ha pasado? Vas a encontrar que hay productos procoagulantes. Entonces, eso se da, por ejemplo, en cáncer de pulmón y de páncreas, ¿no? El famoso síndrome de Eaton-Lambert, que se da, o la miastenia gravis, ¿no? Que se da por la producción de autoanticuerpos contra las estructuras de las placas terminales motoras por el tumor, ¿no? Se da en cáncer de células pequeñas de pulmón y timoma, ¿de acuerdo? Entonces, te has dado cuenta, ¿no? O sea, el síndrome paraneoplásico es la manifestación alejada por sustancias que se producen en el tumor. Entonces, para hacer el diagnóstico de un cáncer, ¿no? Tienes que agotar y llegar a la conclusión de qué tipo es, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que el tratamiento para cáncer es un tratamiento que es muy costoso, ¿no? Y trae bastantes consecuencias, ¿no? Porque así como destruye a las células malignas, también va a destruir a las benignas. Imagínate que tú tengas un mal diagnóstico, que no tengas, que tú tengas, hagas un mal diagnóstico, perdón, a un paciente le diagnostiques de cáncer y le esté indicando tratamiento antineoplásico. Ese paciente va a tener una mala calidad de vida y se puede morir. ¿Por qué? Porque lógicamente le estás dando tratamiento neoplásico cuando no le corresponde. Es por eso que se debe hacer el diagnóstico. Y el diagnóstico es encontrar un estudio citológico donde se demuestren las alteraciones y el tipo de célula que hay, ¿no? Por ejemplo, el más conocido y que se hace en las mujeres, lógicamente, en edad fértil y que ya han tenido relaciones sexuales, el famoso el Papa Nicolau, ¿no? Entonces, toda mujer fértil que haya tenido relaciones, no, se tiene que ser el Papa Nicolau, se entra con una espátula y se saca del cuello un poco de moco y lo ponen a una lámina, lo mandan al patólogo y te dicen si tiene células neoplásicas o recién se está iniciando, o sea, ¿no? Entonces por eso que debe ser anual, ¿no? Entonces se recomienda eso. Entonces el diagnóstico se da siempre obteniendo la muestra y lo haces por punción, por ejemplo, de aguja fina, si el tumor está en la tiroides, puede ser también por endoscopía a través de el fibroscopio, si vas a pulmón, o una citoscopía si estás en vejiga, próstata, endoscopio si es de estómago, ¿no? Entonces, cirugía, cuando abres y encuentras la tumoración, lógicamente sacas una muestra. Entonces, lo que se tiene que hacer es sacar un pedazo de ese tumor, pero es bien difícil a veces, ¿no? Por ejemplo, un cáncer de páncreas está en el retroperitoneo. ¿Cómo llegas ahí? Es bien difícil, ¿no? Para eso nos ayudan también algunas imágenes, ayuda de imagen diagnóstico como la tomografía y la resonancia. También hay unos marcadores tumorales que son antígenos que se expresan en la superficie de las células tumorales y son liberadas por las células normales en presencia de un tumor. Entonces, estos marcadores tumorales
A veces te ayuda al diagnóstico, lógicamente. Tienes, por ejemplo, una tumoración en la próstata y tienes el antígeno prostático positivo, es casi probablemente que ese paciente tenga un cáncer. Lo tienes que biopsiarlo, sacar la muestra, mandarlo al patólogo y decir, sí, es cáncer. Pero ¿para qué sirven entonces estos marcadores tumorales? Sirven para monitorizar también. Cuando tú estás dando tratamiento antineoplásico y tienes unos marcadores altos, quiere decir que no está haciendo efecto, ¿no? No está haciendo efecto. Lógicamente, eso también con estudios de imágenes también te ayuda a ver, porque debe desaparecer las imágenes tumorales. Pero si está bajando los marcadores tumorales y también no hay imágenes o han disminuido o desaparecido las imágenes tomográficas de cáncer, quiere decir que está bien. Entonces, los marcadores que más son más conocidos, por ejemplo, la alfa-beta proteína para el cáncer de pulmón, el CA, bien conocido para el cáncer colorectal, el CA27 y CA29 para el cáncer de mama, tienes por ejemplo el PSA de próstata, el CA125 de ovario, CA19-9, cáncer de páncreas y de colon, ¿de acuerdo? Etcétera. Y para terminar, para hacer la estadificación, hay bastantes, en el libro he encontrado este que dice, es el sistema TNN, TNM, todos tienen lo mismo, entonces, si por ejemplo tienes un cáncer donde tiene T1 a 4, o sea, aumento progresivo del tamaño o el compromiso tumoral, tienes un N1 a 3 con compromiso creciente de ganglios linfáticos y regionales y tienes metástasis, por ejemplo, alejada, entonces quiere decir que este paciente tiene un cáncer ya estadio 4, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto te ayuda a estadificar, dependiendo del estadiaje puedes saber si el paciente va a tener un buen pronóstico. Lógicamente, lo ideal es encontrar a pacientes que tengan en estadio 1 o tengan imágenes premalignas, como ¿cómo se llama? El esófago de Barrett, es premaligno. Está diciendo que cualquier momento hace cáncer. Entonces tienes que actuar ahí. Entonces, el cáncer es una enfermedad que todavía logrado, no se ha logrado saber cuál es la causa del tratamiento cuando están en etapas iniciales curativos, después ya solamente lo único que hace es alargar la vida. Es muy costoso y muy doloroso la experiencia que viven las familias con un familiar directo con cáncer. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es prevención, exámenes todos los años, ¿no? Y con eso vamos a evitar este azote de la manera que es un cáncer que no se cura, ¿ves? No se cura y hay mucho, ¿no? Mucho paciente con cáncer. Cada vez pacientes jóvenes. Anteriormente encontrabas pacientes con cáncer, pacientes que tenían más de 65, 70, después ha ido disminuyendo. Ahora encuentras pacientes con 35 años con cáncer y es bien difícil ver estos pacientes en las emergencias. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Están allí o no están allí? ¿Qué dicen? Sí, doctor, sí estamos. Ya, bueno, Doctor, entonces, sí, dígame. una compañera levantó la mano, creo. A ver, ya, sí. Eh, está claro todo, está claro. Pero no hay preguntas. Entonces, ya saben, por favor, ¿no? Hay bastantes cosas por investigar en oncología, no está todo claro. Hay muchos factores hereditarios que tienen que ver, factores de la dieta que nosotros hacemos, en qué consumimos, ¿no? Entonces, prevención. Bueno, si no hay preguntas, estamos por terminar la clase. Las prácticas aquí son a las 8, ¿no?
Sí, doctora, a las 8, el grupo C y D. Sí, listo. Entonces, hasta las 8, señores alumnos. Gracias, doctora. Hasta luego.